Nelson Mandela, ¿fue un buen presidente? Hola. Creo que todos conocemos a Mandela, y que lo conocemos como un hombre valiente que luchó contra el último régimen abiertamente racista del mundo, o sea el apartheid sudafricano. Sin embargo, creo que muy pocos podemos decir realmente cómo fue su período presidencial. Por lo que te invito a ver este video. Por lo que comencemos. Debemos ser claros, que antes de la llegada al poder de Mandela, Sudáfrica no estaba en su mejor momento. Un país, que había sido excluido por la comunidad internacional, pobreza, un sistema retrógrada donde existían ciudadanos de segunda clase. Incluso la FIFA, había sancionado a este país, eso te puede dar una idea, de la situación que se encontraba ese país. Por lo que como es obvio, Mandela, no iba a realizar milagros, ya que era un simple humano. Por lo que debemos tener siempre en cuenta, que tenía que gobernar un país con serios problemas, que los traía desde hace siglos. Mandela, asumió la presidencia el día 9 de mayo del año 1994. Asumió la responsabilidad de conducir una nación de un aproximado de 40 millones de personas en aquel momento. Una población, que la componían de 23 millones que no contaban con servicios públicos, una nación que 2 millones de niños no asistían a la escuela. Una nación, que el desempleo rondaba en un 33%. Una nación que en términos prácticos estaba en la quiebra. Una nación, que estaba a un paso de una guerra civil interracial. Por lo que vuelvo a repetir, eso no es excusa de la gestión de Mandela, pero nos puede brindar una idea, del país que asumió. La desigualdad económica, con una enorme inflación y otros elementos, hacían muy difícil la recuperación de ese país. Mandela, le apostó por ayudar a los más pobres de su país. Por lo que su plan económico, se enfocó en mejorar varios aspectos de su país. Comenzó tomando medidas liberales, como reducir la burocracia, fomentar la iniciativa privada, reducir el aparataje del Estado, así como integrar a la población negra, a puestos que solo eran exclusivos de la población blanca. En el año 1996 se creó el plan económico llamado Crecimiento, Empleo y Redistribución, cuyas iniciales en inglés eran GEAR. Este plan económico, tenía como objetivo principal sacar a miles de sudafricanos de la pobreza, y liberar la economía, y de esa forma el Estado aumentar sus ingresos. Un objetivo del GEAR, fue un crecimiento de un 6% para el año 2000, así como una reducción drástica del déficit presupuestario. Y aparentemente iba a funcionar, ya que, en el año 1993, el crecimiento fue de un 1,2%. Pero en el año 1994, fue de un 3,6%. Es que Mandela generaba confianza en los inversores extranjeros, y como se habían levantado algunas sanciones, pudo acceder a los créditos internacionales. Sin embargo, en el año 1997 se frenó el crecimiento, por cuestiones internacionales, como una crisis en Asia. Por lo que los inversores, se fueron de ese país. Mandela, no pudo realizar un profundo cambio económico. Es cierto que, al finalizar su periodo en el año 1999, se había reducido la población pobre, sin embargo, eso no fue suficiente, para miles de sudafricanos que vivían aún en pobreza extrema. Sudáfrica, estaba a un paso de una guerra civil racial, por lo que Mandela le apostó a la reconciliación de la nación. Mejor dicho, su objetivo de vida, después de salir de la cárcel, fue tratar de reconciliar una nación, dividida por siglos. Y como es obvio no fue fácil. Comencemos por los terribles crímenes cometidos durante el apartheid. Muchos deseaban venganza, y para ser sinceros, hasta cierto punto, si Mandela hubiera comenzado con una política de venganza, muchos entre comillas la verían como justa, cierro comillas. Sin embargo, aquí veo lo gran líder que fue Mandela, ya que él vio que la Sudáfrica racista y retrógrada ya no existía. Es cierto que aún tenía muchos elementos del pasado. Pero no deseaba vivir en ese pasado, ya que solo empeoraría la situación del país, que daba a pie a masacres hacia la población blanca. Por lo que desde un principio fomentó el perdón y la unidad.
Y se puede ver eso, cuando nombró como vicepresidente a Frederik de Klerk, quien fue el presidente de Sudáfrica entre 1989 a 1994, y responsable de la liberación de Mandela. Otro ejemplo de crear una nación unida, fue cuando apoyó al equipo nacional de rugby, ya que muchos sudafricanos negros, querían cambiar todo, o mejor dicho eliminar un símbolo que, según ellos, representaba el supremacismo blanco de su país. Esta historia fue lo que inspiró en la creación de la película Invictus del año 2009, pero donde realmente se puede decir que su idea de perdón y unidad era su principal objetivo en su gobierno, fue con el tema de las tierras. Desde el año 1913, se crearon leyes que hicieron que la gran parte de las tierras estuvieran en manos de los blancos. Por lo que, como es obvio, una vez cayó el apartheid, se iba a discutir ese tema. Y es por eso que muchos blancos temían que Mandela llegara al poder por su pasado marxista, ya que supusieron que Mandela les quitaría a todos sus tierras y los echarían a la calle. Sin embargo, Mandela protegió a los blancos, y les aseguró que se analizaría los casos donde se debía quitar tierras y cuando no. Como es obvio, Mandela sufrió muchas críticas en este apartado, especialmente del Congreso Nacional, debido que muchos lo acusaron de preferir la paz y el perdón que la justicia. Por ejemplo, se creó la Comisión de la Verdad y Reparación, donde se pretendía saber la verdad, y muchas personas que tenían un cargo público o trabajaban en el Estado, y si habían cometido algún crimen racial, dependiendo de su confesión, podrían recibir amnistía. Se le acusó a esta comisión de amnistiar a muchos que debieron pagar con cárcel por sus crímenes. También se acusó a Mandela de ser más entre comillas generoso o blando con los blancos cierro comillas. En fin, muchos alegan que la actual Sudáfrica está lejos de ser un país unido, sin embargo, Mandela dio los primeros pasos para crear una mejor Sudáfrica. Como vuelvo a repetir, hablamos de un país que tenía una gran parte de la población en extrema pobreza, por lo que pretendió ampliar los programas sociales, como la salud pública, que la amplió para todas las mujeres como a los niños menores de 6 años. También amplió la ayuda médica para que las mujeres pudieran realizarse un aborto hasta la semana 12, y en circunstancias especiales hasta la semana 20. Construyó escuelas, hospitales entre otras infraestructuras. En fin, sí invirtió en el área social. Sin embargo, obviamente no solucionaría todos los problemas del país. Por ejemplo, Sudáfrica ha tenido grandes problemas con la delincuencia, y hasta el día de hoy, ningún gobierno ha podido reducir la delincuencia. Otra crítica que se realizó a Mandela fue lo poco que hizo para frenar la pandemia de VIH-Sida. Aunque muchos alegan quien incrementó el problema fue su sucesor, sin embargo, Mandela reconoció lo poco que hizo para frenar esta pandemia. En este apartado, claro que hizo mucho, y claro que, gracias a sus políticas, muchos sudafricanos salieron de la pobreza, sin embargo, tampoco hizo milagros. Y no se puede exigir que los hiciera, pero sí se puede cuestionar sus actos. Pues en este apartado fue realmente complicado, ya que Mandela, al ser un defensor de la unidad y de la democracia, no tuvo problemas en tener amistades digamos cuestionables. Muchos me pueden alegar que su política internacional fue en llevarse bien con todo el mundo, sin embargo, es difícil creer que Mandela no supiera qué clase de persona eran Castro o Gaddafi. Se puede agregar que trató de parar o terminar conflictos armados en África, como lo fue en Nigeria o Zaire entre paréntesis, la actual República Democrática del Congo, cierro paréntesis. También fue el secretario de los países no alineados en 1998 y en el año 2002. Aparte de sus amistades poco entre comillas inusuales cierro comillas. El Estado de Israel lo criticó por su apoyo al Estado de Palestina. Para terminar este apartado, podemos asegurar que en tema de relaciones internacionales no fue ni tan malo ni tan destacable. Este apartado es una valoración muy personal, ya que Mandela pudo tener muchos defectos y no ser un santo, sin embargo, le reconozco y admiro que no se fue por el camino fácil. Digo, el hombre estuvo 27 años en la cárcel. Él asumió un país que muchos les hubieran aplaudido si hubiera comenzado un período de venganza. Él pudo dividir más al país, en el sentido que entre comillas el pueblo cierro comillas eran todos aquellos que lo apoyaban, mientras que entre comillas los enemigos del pueblo cierro comillas todos aquellos que no lo apoyaban. Él tenía la excusa perfecta para cualquier error o fracaso: echarles la culpa a los blancos o al pasado. Y no solo eso.
Ya que, si él hubiera estado rodeado de las personas equivocadas, que hubieran sido lambiscones, y le hubieran pasado diciendo cada día, que él era entre comillas lo mejor que le había pasado a Sudáfrica cierro comillas. O le hubieran dicho, entre comillas que después de Jesucristo, no ha habido un mejor hombre que él, por lo que debía perpetuarse en el puesto, hasta que vuelva Jesucristo a pisar esta tierra cierro comillas. Pero él decidió ser un líder, no un mesías. Él decidió poner los intereses de su nación en primer lugar, que los deseos más viles de su corazón o de su pueblo. Este es mi problema, con muchos revolucionarios o golpistas. Muchos llegan con buenas intenciones, y muchos realmente creen que pueden cambiar al país, pero solo sueñan el futuro, no sueñan cómo crear ese futuro. Muchos, se creen tan importantes, o mejor dicho muchos se creen, la mentira de sus seguidores o lambiscones que entre comillas la historia buena de su país comenzó cuando él asumió el poder cierro comillas. Pero Mandela, al menos fue lo bastante fuerte para no caer en la tentación. Y eso es de admirar. Mandela no fue un mal presidente, pero tampoco un gran presidente. Depende desde la perspectiva que lo veas. Para muchos será un gran presidente por el aspecto social y de reconciliación, para otros será un mal presidente por el aspecto económico como por sus amistades controversiales. Otros van a querer justificar a Mandela, otros atacarlo. Pero tú, ¿qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.